vamos a ir a Hebreos, por favor. Les quiero decir que, bueno, Germán hizo el cartelito, pero yo le cambié el título, así que se puede arreglar. Más cortito lo hice, más corto. Y el título del sermón de hoy es un medio que te edifica, que está relacionado con el cristiano y la palabra. Y dado que sigo el orden de mi tema en el retiro de hombres, que era los medios de gracia y la santificación, entonces ahora me voy a detener en un medio precisamente por el cual el Señor nos edifica al cristiano, que es por medio de su palabra. Ahí es donde nace todas las cosas. En la palabra de Dios es donde nosotros tenemos que mirar, porque es por medio de la palabra del Señor que hizo todas las cosas. Creó el mundo por medio de su palabra. Desde Génesis capítulo 1 tenemos que es por medio de su palabra que Él hizo todas las cosas. Él dijo y fue hecho, Él dijo y fue hecho. Y entonces así es toda la Biblia, toda la narrativa bíblica. Es Dios hablándonos, el pueblo escuchando, es Dios hablándole al hombre, el pueblo alejándose, o es el pueblo poniéndose rebelde, pero siempre Dios comunicándose, y teniendo un gran amor por aquellos que Él ha escogido para su gracia. Nunca dejó de comunicarse, siempre se está comunicando con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos, somos rebeldes, no escuchamos. Es como hoy el hermano Nico nos guiaba, no escuchábamos su voz. Sin embargo, Él nos tuvo que traer hacia Él, abrirnos los oídos, abrirnos el corazón, abrirnos el entendimiento, para que podamos ver la palabra de Dios, oírla, escucharla, y ahora creemos en Él. Nos cambió el corazón, porque ahora hay un nuevo corazón. No lo podríamos hacer si no es por un nuevo corazón, por la regeneración. Y ese es el nuevo pacto. Eso es lo que se van a celebrar seguramente hoy, ¿no? El nuevo pacto que el Señor hizo con su pueblo. Y el pacto era, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, dice: yo les voy a cambiar el corazón. Voy a escribir mis leyes en su corazón. Y es lo que nosotros necesitamos. No podemos acercarnos por nuestras propias fuerzas. Estamos muertos en delitos y pecados. Así que bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Dejamos un poco la teología bíblica, el panorama de redención, pero vamos a Hebreos, que específicamente el autor de Hebreos va a empezar a exponer todo lo que era el antiguo pacto, o inclusive las formas de sacerdocio y sacrificio, pero ahora lo está conectando con Cristo, y empieza a conectar todo con Cristo, para que la audiencia judía cristiana que está acá escuchando, que está o leyendo o está aprendiendo, pueda ver que el antiguo pacto marcaba algo nuevo y que todo se centra en Cristo. Los chicos tienen Biblia, los niños leen, los que leen tienen Biblia, ¿sí? Bueno, mire que también esto es para ustedes, ¿eh? Los que no saben leer y escribir tendrían que hacer un dibujito o por ahí algo. A ver, dije Dios, imagínense, a Dios no se le puede hacer imagen, ¿no? Pero dijo un sacerdote, dibujen un sacerdote, los chicos, si tienen ahí, pero tienen que estar. Y los chicos que saben leer, tienen que tener Biblia también, para que puedan guiar con su lectura. Y si no tienen, bueno, el pastor Germán le compra una. Nosotros tenemos Biblias, a veces para regalar, hay chicos que no tienen, entonces le damos. Y a veces los queman a muchos padres, porque dicen, bueno, no tenemos Biblia, vos, bueno. Otro tema. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 4, por favor. Solamente voy a leer un versículo, pero vamos a leer el contexto, que ustedes lo pueden llegar a tener en sus Biblias a partir del versículo 12, separado por párrafos, ¿no? En las Biblias muchas veces nos ahorra el trabajo y lo va separando por párrafos, porque hay un cambio, un hilo de pensamiento que va cambiando y va hablando de distintos temas. Y acá yo en mi Biblia lo tengo marcado a partir del versículo 12, que es donde voy a empezar. Y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. La mayoría usa Reina Valera. Bueno, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Me acompañan en oración una vez más. Señor, te doy tantas gracias de poder estar en este lugar, en este tu día, Señor. Como decía mi hermano, no hay otro día más precioso de poder llegar y comenzar la semana en comunión con los hermanos. Señor, mis ojos han visto paisajes a lo largo de estos días, algo maravilloso, como cae la nieve, Señor, y viste de otro panorama de paisaje. Y es hermoso disfrutar eso, Señor. Pero nada se compara a la hermosura de estar en tu iglesia, Señor. Dentro de aquellos que has rescatado y salvado, Señor. No hay una obra más preciosa que ver a hombres, mujeres, salvados por tu gracia, Señor. Y te doy gracias por eso. Es algo lo más precioso, Señor, lo sobrenatural, lo que nos deslumbra. Y te doy gracias por estar en este día acá y gracias por poder darme el privilegio de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra sea abierta delante de mis hermanos, que los corazones sean abiertos a tu palabra, el entendimiento sea abierto a tu palabra. Aún, Señor, en medio de mis palabras, de lo que les voy a exponer y lo que haya preparado, que tu palabra, Señor, hable como sabe hacerlo cada vez y que transforme y que cambie y que salve, Señor, como lo sabes hacer. Gracias nuevamente por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, podríamos decir porque Jesucristo lo dijo, ¿no? El verbo hecho carne. Jesucristo habló acerca de la palabra. Él es la palabra. Y no solamente eso, que Jesús confirmó la autoridad de su palabra, sino también que cuando hablaba y predicaba, confirmaba la autoridad del Antiguo Testamento. Él hablaba todo lo que los profetas habían dicho, hablaba lo que habían dicho de él. ¿Se acuerdan en Lucas 24 los del camino de Maús? Cuando el Señor les abre el entendimiento, Él, ¿qué dice? Desde Moisés, pasando por todos los profetas, les decía de lo que Él hablaba. Entonces el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Nos va revelando quién es ese Salvador que viene. Y esa es la historia de la redención. Siempre está la expectativa y la atención. El que va a venir, el prometido de Génesis capítulo 3, versículo 15, va a venir alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces ahí va pasando y vienen hombres, y vienen Moisés, y viene Abraham, y David, y está Josué, y van pasando todos los personajes que conocemos y vemos que no es, hasta que llega el momento indicado, el tiempo señalado, que nace el Mesías prometido. Y todo eso lo dice la Escritura. Y nosotros sabemos que es la palabra de Dios porque tiene la autoridad de Dios. Y Jesús también le dio esa autoridad. Y los cristianos creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y que al venir a Dios, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, le decimos que es inerrante, que no tiene errores. No hay errores. Podríamos decir, bueno, capaz acá mirá, esta coma, algo. Pero cuando estudiamos una palabra para nosotros tiene un significado y la comprendemos mejor. Por eso exponemos la palabra de Dios. Pero no tiene errores. La palabra del Señor. Dios ha hablado y lo que Él quiso revelar a su pueblo está en la palabra de Dios. Y cada palabra es digna de ser escuchada, de ser analizada, y el Señor nos habla. El Señor nos habla. Si ustedes leen la Biblia anualmente, a veces se topan con Primera y Segunda de Crónicas. Toda la genealogía. ¿Y acá qué tiene para decirnos el Señor? Que no dice nada acá. Dice un montón, porque está hablando de hombres, de personas. Que algo pasó, que atrás hay una historia, que atrás hay una historia donde Dios estuvo obrando. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y nosotros tenemos que prestar atención a eso. Y a su vez, no solamente Jesús clamó ser el Hijo o la revelación misma del Dios invisible y demostró la veracidad de sus aseveraciones por medio de muchas señales presenciadas por muchos testigos, siendo la señal más contundente, ¿cuál? La resurrección. Esa es la más contundente de todas. Es lo que Cristo manifestó, Él resucitó. Las religiones tienen sus dioses, están muertos, todos muertos. Ninguno resucitó. Cristo resucitó. Nosotros tenemos a un Dios vivo y verdadero, que cumplió su promesa, que prometió algo y lo cumplió.
y que ahora nosotros estamos adorando a alguien que vive, que no está muerto. Por eso la iglesia del Señor, cada domingo recordamos eso, que Cristo está vivo, que el Señor es nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, que Él nos pastorea, que Él nos habla, que Él edifica su iglesia, y es un gran gozo para nosotros. No está más en la tumba, está vivo, y entonces se manifiesta dentro de la iglesia. Y nosotros lo tenemos en esa manifestación en la cual, cuando leemos la palabra de Dios, lo recordamos a Él, recordamos sus palabras y también somos edificados por medio de su palabra. Y la anatomía de la iglesia, si hacemos, podríamos decir, una analogía con el cuerpo humano. ¿Vieron que el apóstol Pablo, cuando le habla a los Corintios, él le está dando una enseñanza y él toma la analogía del cuerpo humano para decir que somos miembros los unos de los otros? Uno puede ser un brazo, uno puede ser una pierna, bueno, etc. Y tomando ese, podría decir, ese concepto de la analogía del cuerpo humano, una iglesia sana es que en esa estructura que podríamos decir que es el esqueleto, que sostiene todo, todos nosotros vinimos con el esqueleto puesto, ¿no? Sí. Eso, pues, si no tendríamos el esqueleto, que es una bolsa que se cae sobre el piso. Nos mantiene el esqueleto, mantiene la estructura de nuestro cuerpo. Bueno, si tomamos eso, tenemos que prestar atención, y me gusta mucho cómo lo dice el pastor John MacArthur, tomando la analogía del cuerpo humano con respecto a los elementos de lo que se puede ver dentro de una iglesia. Y él dice lo siguiente, y cito al pastor John MacArthur, él dice: cada cuerpo tiene ciertos elementos, un esqueleto, sistema internos, músculos y carne. Una iglesia necesita tener estructura apropiada. La estructura apropiada, dice él, es el esqueleto. Sistema interno, el sistema interno, que son ciertas actitudes, dice él. Lo compara con esto, haciendo una analogía del cuerpo. Músculos, diferentes funciones, cómo va funcionando. Y carne, que puede ser la forma de los programas. Y entonces esto es muy práctico porque me ayuda a pensar y a tener un cierto orden de una eclesiología, de una iglesia bíblica. Y entonces eso va todo bien hasta ahí. Y me ayuda un montón. Y quiero que consideremos hoy, al estar pensando en los medios de gracia, que el Señor nos ha dado, para que nosotros crezcamos en la gracia y en la fe, nos ha dado medios particulares, medios de gracia ordinarios, que no podemos descuidar. Y entre esos medios sumamente importantes está la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos en torno a la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, atesoramos en nuestro corazón la palabra de Dios, y es sumamente importante para nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes se ha pasado tiempo sin comer? ¿Días sin comer? Bueno, por ahí alguno dice, yo ayuné. Bueno, está bien, capaz un día, pero ¿cómo nos sentimos cuando no comemos? O solamente, ¿no? O capaz dentro de unas horas. Me creía que iba a decir algo de la comida. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos sed, inclusive? Cuando queremos tomar agua. Sentimos algo, o mucha sed, o mucho hambre, y llegamos a nuestra casa y decimos, tengo un hambre que me como una vaca entera. Otro dice, tengo sed que me tiraría de cabeza al tanque de agua para tomar agua. Porque eso lo va generando el mismo cuerpo por una necesidad. El cristiano tiene la necesidad de ir todos los días a la palabra de Dios. Todos los días. Tiene que tener esa necesidad, tiene que surgir esa necesidad. Acuérdense, antes no estaba, pero ahora el Señor nos cambia el corazón y ahora nos dice que esto lo necesitamos como nuestro pan y nuestro alimento diario. Lo necesitamos más que la comida, nos necesitamos más que el agua. Necesitamos la palabra de Dios y nace esa necesidad de la palabra de Dios. Pero luchamos todavía, tenemos una gran batalla, ¿no? Con ese pecado remanente. Quiero dormir un poco más, no me quiero levantar a orar, no quiero sentarme a leer la palabra de Dios porque justo está el partido de River Boca. No voy a hablar de eso, les prometo. No soy de ninguno de los dos, pero no quiero arruinarles el día del Señor a algunos. Pero necesitamos la palabra del Señor. Y somos muchas veces flojos en eso, pero el Señor nos ayuda, el Señor nos asiste. Por eso también nos dio la iglesia, para que en estos momentos que a mí me está costando esto, yo pueda venir acá y exponerme a la palabra de Dios una vez a la semana,
pero en la semana me junto con otro hermano donde me da la posibilidad de que oremos juntos y me ayuda a orar. Estoy flojo en la oración. El que está flojo en la oración, participe de los grupos de oración. El que le cuesta leer la palabra de Dios, expóngase a la palabra de Dios cada vez que acá sea abierta, cada vez que haya un estudio bíblico. Y eso es parte que el Señor nos da, cosas que el Señor nos da para que nosotros crezcamos y avancemos en la fe. Ahora bien, cuando vamos pensando en esto, y desde que Dios nos salva por medio de su gracia, nos acerca a la palabra santa que hemos creído, vamos madurando en esa fe que nos fue dada, y descubrimos, por ejemplo, textos como Efesios 3:20. Acompáñenme ahí a Efesios capítulo 3, versículo 20. Y Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, eso quiere decir que en nosotros el Señor nos dio o nos puso o nos da ese poder para que nosotros podamos hacer todo lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad del Señor. Entonces yo esto lo tengo que creer por fe. Yo esto tengo que creer que Dios lo va a hacer. Pero ¿cuántas veces luchamos con el desánimo? No puedo tanto. Me cuesta un montón leer la Biblia. No puedo hacer el plan de lectura anual. No importa. O a veces dice alguna hermana me ha dicho mayor, leo la Biblia pero no la entiendo. No importa, hermana, léala igual. Lea la palabra de Dios. El Señor se va a encargar. Hágalo. Pero acá nosotros vemos y descubrimos que no lo hacemos nosotros, si bien lo hacemos por fuerza, porque lo tenemos que hacer, pero a su vez lo hacemos porque hay alguien que nos está ayudando, porque hay algo que tenemos dentro que antes no estaba y que ahora lo podemos hacer. Tenemos el deseo y sentimos. ¿A ustedes les ha pasado que no han leído la Biblia y sienten que les falta algo? A mí me ha pasado, ¿no? Algo rápido, un momento que me senté a leer la Biblia, una urgencia familiar, salí corriendo y digo, al final no leí la Biblia, y es como un sentimiento, ¿no? De decir que algo me falta. Y bueno, eso es el Espíritu Santo, nos está ayudando. Necesitamos la palabra del Señor. Orar, por ejemplo, necesito acudir al Señor en oración. Siempre, hermanos, orar es lo que más necesitamos. Todos los seminarios bíblicos que hay, en ninguno hay una materia que dure 3 o 4 meses sobre la oración. Y eso es algo para llamarnos la atención. Lo que más necesitamos, y muchas veces los pastores, es orar. No tenemos algo, está incluido en el paquete, ¿no? Bueno, vos tenés que orar para esto, pero bueno, tendríamos que aprender también a orar. El Señor les enseñó a sus discípulos a cómo orar. Pero cuando nos damos cuenta, como es textos como estos de Efesios, que Pablo le habla ahí en la carta a los Efesios, nos da como un motivo de gozo, pero así, a su vez es un motivo de estar alertas. Es un motivo de estar alertas porque muchas iglesias han muerto a lo largo de los años por una falta de la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al no mirar lo que dice la palabra de Dios y al irse tras programas que a algún genio se le ocurrió de Igle Crecimiento, y entonces se fueron tras esos programas, dejaron la palabra de Dios de lado y dejaron de comer. Dejaron de ir a la fuente de agua viva. Es como le pasó al pueblo cuando Jeremías les habla. ¿Se acuerdan Jeremías capítulo 1, capítulo 2? Él les dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nos vamos tras nuestra psicología, la iglesia se va tras sus propios pensamientos, empieza a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Se alejan de la palabra de Dios y no nos podemos alejar de la palabra de Dios. Y hemos visto muchas iglesias que han muerto. Cito otra vez al pastor John MacArthur. Tengo la cita acá y no me acuerdo de qué libro de MacArthur lo saqué, por si alguno me pregunta, pero como ya lo tenía bosquejado y armado, me parece que era El plan de Dios para la iglesia, el libro, me parece. Capaz que Germán si se acuerda, porque ahora que voy a citar esta frase, justo arranca así. Dice MacArthur, el plan del Señor para la iglesia, él escribe lo siguiente. Él cita lo siguiente, ¿qué pasa con las iglesias que empiezan con la verdad de la palabra de Dios?
Y él dice que tienen como un ciclo, parece, que hay que estar atento, dice él. Ojo, porque hay iglesias que empezaron bien y se desviaron. Y miren lo que dice. Parece que todas las iglesias suelen seguir la misma pauta de crecimiento y decadencia. La primera generación lucha por descubrir y establecer la verdad. Podríamos decir que ustedes han descubierto, han visto al Señor y ahora están en la plantación de esta iglesia está formada y van creciendo y van bien. A nosotros nos pasa lo mismo. Creo que vamos por acá. La segunda generación, dice, lucha por mantener la verdad y proclamarla. Ahora ahí hay una tensión, está luchando. Pero dice, la tercera generación le importa poco todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va pasando y lo que nosotros tenemos que pensar? Tenemos que pensar a futuro, porque un día Germán no va a estar más, los que le están ayudando van a pasar, yo voy a pasar, vamos a pasar. Pero ¿qué pasa con la otra generación? Por eso a mí me importa mucho que los chicos vengan con sus Biblias, aunque no sepan leer, que tengan el libro en la mano, para que se vayan acostumbrando. Cuando los papás hacen el devocional, mi hijo no sabe leer, no importa. Ponerle la Biblia en la mano para que aunque sea te imite, que te vea leerla y que vea y que es un libro que tiene muchas letras, pero se tiene que ir acostumbrando porque es algo que no puede pasar desapercibido. Necesitamos la palabra de Dios. La iglesia necesita la palabra de Dios y cada cristiano necesita la palabra de Dios. Y cuando yo leía esto, la verdad que un poco me asustó, porque el pastor John MacArthur tiene una iglesia que hace años que está predicando, él fielmente las Escrituras, pero es como que pone una alerta, cuidado. Y tenemos que estar alerta. Y edificar una iglesia resulta fácil y el trabajo más difícil comienza después de que la iglesia ha crecido. Cuando nos empezamos o la iglesia empieza a ver que hay personas que están satisfechas con sí mismas. Ya tenemos el Evangelio, ya somos los paladines del Evangelio, de las doctrinas de la gracia. Y ya con eso está bien. Y nos empezamos a sentir satisfechos. Nos empezamos a aquietar. Y ya tenemos la sana doctrina y tenemos los cultos que son bíblicos. Pero ojo, hermanos, porque todavía nuestro enemigo está activo. Y todavía estamos en guerra. Y lo que va a querer hacer él es alejarnos de la palabra de Dios, o lo que va a querer hacer es como hizo en el principio, torcer la palabra de Dios. Y él es experto en eso, ¿eh? Nos lleva años, siglos de ventaja. Ya lo hizo una vez y lo puede seguir haciendo. Entonces tengo que prestar atención. Bueno, imagínense que esto es una larga introducción, pero no se asusten. El mensaje es mucho más corto. Quiero ir a las palabras porque recordaba también las palabras del apóstol Pedro, citándolo no solamente con Pablo o el autor de Hebreos. Sabemos que el autor de Hebreos es el Espíritu Santo, eso sin lugar a duda. Pero en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 es interesante lo que nos recuerda la palabra del Señor y lo que recuerda ahí cuando escribe Pedro. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12: por esto yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Yo sé que ustedes empezaron con la palabra de Dios, siguen con la palabra de Dios, aman la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, se exponen cada domingo a la palabra de Dios, pero yo quiero hacer esto que hizo Pedro, recordarles aquellas cosas que tienen que estar presentes para esta iglesia. Y cada tanto yo también siempre les recuerdo a la iglesia. Y siempre volvemos al Evangelio, siempre tiene que estar el Evangelio, como decían hoy los hermanos, porque es el centro de todo esto. Pero también este texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, parte de esa autoridad absoluta que recibimos de las Escrituras. Y la palabra de Dios es lo que sostiene la estructura. La palabra de Dios, podríamos decir, en esa analogía que hacía John MacArthur del cuerpo, es el esqueleto de la iglesia. La palabra de Dios es lo que hace que la iglesia pueda estar parada al mirar la palabra de Dios. Y debemos tenerla siempre presente y en alto para ser edificados por medio de la palabra de su gracia. Por eso, cuando consideramos los medios de gracia que Dios dio a la iglesia, centralmente está la palabra de Dios. Con esto no queremos decir que
es en segundo lugar la oración. No, va todo conectado, va todo junto. No lo podemos poner en primer lugar que, pero todo nace de la palabra de Dios. La palabra medios de gracia no está en la palabra de Dios, pero por sus implicaciones prácticas vemos que nosotros necesitamos cosas para crecer y avanzar en la fe que nos ayudan en el avance de ir conociendo cada vez más a nuestro Dios y lo que es nuestra salvación. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos considerar la Biblia? Yo creo que eso es una buena pregunta para empezar. ¿Y por qué como cristiano debo leerla? Porque esto no se trata de que, uy, el pastor me hincha siempre, estás leyendo la Biblia, ¿qué plan de lectura tenés? Bueno, lo voy a hacer porque es un pesado. No, sino porque hay un beneficio. Es un beneficio. Los chicos que están acá, a ver, a quién, no sé a quién le puedo preguntar, pero ¿tomaron algún remedio? ¿Los chicos? ¿Acá? ¿Sí? Feo. Bueno, pero era bueno para su cuerpo. Después se sintieron bien. Bueno, la palabra de Dios es un remedio rico, más dulce que la miel, y es bueno para nuestro cuerpo. Y es bueno. Por eso estamos considerando la palabra del Señor. Y necesitamos la palabra de Dios. Seguramente, no sé si han visto esta carta a los hebreos o esta epístola a los hebreos. No sé si la han estudiado. ¿La estudiaron? No. Bueno, pero más o menos poniendo en el contexto de hoy, el Hebreos empieza como un sermón. Es interesante porque cuando uno se pone a leer Hebreos, empieza como un mensaje, como alguien que empieza a bosquejar un mensaje, pero termina como una carta. Entonces Hebreo es muy fácil de ir predicándolo desde el principio. Entonces tiene esta particularidad. Y lo que también nos muestra es que los hermanos a los cuales se les está hablando en esta carta estaban viviendo en un mundo relativo, como es el nuestro, un mundo relativo, donde dice no hay verdad absoluta, no existe, inclusive Dios no existe, y ellos estaban luchando con eso. Pero a su vez estaba empezando la persecución. Y había muchos cristianos de acá. Por el contexto, cuando uno va leyendo Hebreos, se da cuenta que el autor de Hebreos los está fortaleciendo y exhortando a recordar el sacrificio de Cristo, recordar la palabra de Dios, recordar la obra de Cristo en sus vidas, de no dejarla. ¿Por qué? Porque en esa persecución había algunos que querían negar la fe porque los iban a matar. Entonces se ve que el autor de Hebreos quiere animarlos y tiene esa intención de animarlos cuando empezamos a leer Hebreos. Y a su vez, se nota que a veces que hay ciertos conflictos, porque hay ciertos criterios que uno va leyendo y se va dando cuenta que el autor, hay cosas que han perdido de vista y él los tiene que como exhortar y llamar a que tienen que hacerlo. Por ejemplo, no dejar de congregarse, ¿no? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y bueno, y así podemos seguir. Y recordamos que Hebreos fue inclusive escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso más o menos, la destrucción del templo fue en el año 70, esto fue escrito en el 68, 67, por ahí. Entonces, el conflicto no era tan intensificado en la persecución de los cristianos, pero iban camino hacia eso. Y también, que ya lo dije anteriormente, lo que podemos ver acá es un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es un contraste de lo que antes se hacía en el sacerdocio levítico, cómo se hacían los sacrificios, y ahora mostrando ese sacrificio que es Cristo. Mostrando, antes lo hacían por sacerdotes y ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Antes, para entrar al lugar santísimo, lo hacía una vez al año el sumo sacerdote, y cuando tenía que tener cuidado, que no esté la presencia de Dios. Y ahora, dice el autor de Hebreos, por este gran sumo sacerdote podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. O sea, al lugar que estaba prohibido, ahora, por Cristo, podemos entrar. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Miren qué privilegio para la oración. Cuando se junten a orar, recuerden que es un gran privilegio orar. Antes no tenía ese privilegio el pueblo. Estaba esperando a ver qué le dijo. ¿Qué le dijo? Ahora podemos entrar al trono de la gracia. Y no solo entrar, podemos hallar gracia y un socorro oportuno para nosotros. Por eso es bueno orar. Y por eso es algo que tenemos que hacer, que es un gran privilegio. Pero a su vez, también yo creo que la clave
puede ser que la clave es esta, la del versículo 16 y la que les cité recién, de Hebreos 4. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No es el capítulo, podríamos decir, medular de la carta de Hebreos, de la epístola de Hebreos, pero sí es algo que no podemos pasar de vista, es algo que nosotros lo podemos hacer. Pero ¿cómo nosotros hacemos? Nosotros lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Y lo que está diciendo el autor de Hebreo acá, lo que les está exponiendo es que ahora tenemos tantos medios para acercarnos a Dios que están todos dados en la palabra del Señor. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, porque Hebreos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 13, 12 y algunos de los últimos versículos, todo lo va llevando a la palabra de Dios, todo. Cuando nosotros vamos viendo ahí, y solamente a modo de que tengamos en cuenta, porque estamos hablando de que necesitamos la palabra de Dios, porque es un medio de gracia. Si ustedes se fijan ahí en Hebreos capítulo 2, a partir del versículo 1, dice, por tanto debemos prestar mucha o mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Qué oyeron? La palabra de Dios. Bueno, así hasta el versículo 4. Y lo que les está diciendo acá era que no pueden tener ustedes una actitud indiferente a lo que el Señor les dijo, porque cuidado que se pueden desviar, va a empezar a hacer el argumento. Y entonces está tratando de conectar todo, y eso se ve en la palabra de Dios. Ahora, lo que está diciendo acá es, no nos alejemos de la palabra, no se alejen de la palabra. Y esto es importante. Pero noten en el capítulo 3, versículo 7, el contexto es más amplio porque va del versículo 7 al capítulo 4, 13, que es el que estamos nosotros central. Empieza el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y ahí va diciendo cosas que dice el Salmo 95. Y bueno, y también distintos versículos, ¿no? Del Salmo 95. Nos está llevando a la palabra de Dios, que no nos podemos olvidar. Y lo que nos está diciendo es que no tenemos que dudar de la palabra de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 2, versículo 1, del versículo 1 al 4, nos está diciendo, no te alejes de la palabra de Dios. Y ahora, del capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4 y el versículo 13, se está diciendo, no te alejes de la palabra de Dios. No dudemos de la palabra de Dios, porque lo que está diciendo es verdad. Por eso el autor de Hebreos le está trayendo lo que dijo el salmista. No tenemos que alejarnos de la palabra de Dios, no dudes de la palabra de Dios, y es lo que va a tener nuestro texto. ¿Por qué no nos tenemos que dudar de la palabra de Dios? Y lo vamos a ver, porque es viva y eficaz, ¿no? Pero déjenme seguir un poco, yo sé que ustedes por ahí después repasan el mensaje, y esto se los dejo para repaso, para que ustedes lo vean. De los versículos, del capítulo 5, versículo 11 al 6:20, si nosotros vemos, solamente yo lo que hago a modo de referencia, ponerlo en el contexto del capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Noten que otra vez la palabra oír. ¿Oír qué? La palabra del Señor. Y lo que va a empezar a exhortar ahí el autor de Hebreos es, cuidado, no se endurezca su corazón a la palabra. Entonces, no tengo que alejarme de la palabra de Dios, no tengo que dudar de la palabra de Dios, no tengo que endurecer mi corazón a la palabra de Dios. No es cierto que a veces la palabra de Dios hay que obedecerla, ¿no? Y hay cosas que nos dice la palabra de Dios y no la hacemos. Y queremos, si pudiera arrancarla, arranco la hoja. Pero el Señor me está hablando ahí. Y entonces no endurezcamos nuestro corazón. Y el capítulo 10, versículo 26 al 39, y si nosotros rápidamente vamos ahí, esto si ustedes lo anotan, después léanlo todo, yo solamente doy la referencia. Capítulo 10, versículo 26, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados.
lo que va a empezar a decir el autor de Hebreo ahí, cuidado de no menospreciar la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. Y el último, capítulo 12, versículo 14. Bueno, este es del versículo 14 al 19, más cortito. Pero ahí el autor de Hebreos les va a decir, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un imperativo, es un mandato. Háganlo esto. Y lo que está diciéndole ahí es, obedezcan la palabra de Dios. Obedezcan lo que Dios les está diciendo. Entonces, fíjense que casi en toda la epístola, la centralidad es sobre la palabra de Dios. Y ahora, cuando nosotros sí, después de... Esto nada más es algo que... Por ahí uno dice, perdés tanto tiempo en esto, pero no es, yo creo que no es una pérdida de tiempo. Para ustedes les va a ser provechoso si entran en esos tesoros y lo van analizando, ¿no? Cada vez más les va a servir bastante. Yo creo que ahí nos da un primer punto para ver que necesitamos la palabra de Dios. Un primer punto de referencia. Necesitamos la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice que nosotros la necesitamos. Y todo el mundo necesita la palabra de Dios. Y es tan necesaria, como dijimos, como el alimento. Y aparte, Pablo también dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, lo que va a querer hacer Satanás es alejarte de la palabra de Dios. No tengas ninguna duda. Te va a querer sacar de que no... O que léela nomás, solo para cumplir. Hacé tu lectura del año para que vean que la estás haciendo y para que cuando pregunten, ¿estás leyendo? Ah, sí, mirá, acá tengo la hojita, 100 de 100. Pero la meditaste, la memorizaste, la atesoraste en tu corazón. Te cambió la palabra de Dios, te transformó. Hay algo que tenés que obedecer, hay algo que te quebrantó, hay algo que lloraste cuando leíste. Necesitamos meditar la palabra del Señor. Recuerden el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Por eso necesitamos la palabra de Dios. La iglesia necesita la palabra de Dios. No es que somos fanáticos de este libro y lo exaltamos y nos postramos. No. Nosotros nos postramos al autor de la palabra. Nosotros nos postramos ante Dios y lo necesitamos como el alimento, como la comida. Bueno, ahora sí, versículo 12. La palabra de Dios. Y el argumento del autor de Hebreos viene hablando sobre el Salmo 95, ahí, del versículo 12. Salmo 95 del 7 al 11. Y viene hablando de cómo Jesús también es superior y resalta que tenemos un mejor reposo, que es como termina antes del versículo 12. Pero eso antes del versículo 12, ahí el autor afirma que es la palabra que debe ser creída y obedecida. Y en todo el Antiguo Testamento hay un gran énfasis a la palabra de Dios. Por lo menos unas 394 veces, solo el Antiguo Testamento cita la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios hablada. Dijo Dios, lo va citando. Entonces, eso nos va diciendo que es importante la palabra de Dios. A los chicos que están acá, ¿cómo tengo los chicos? Y bueno, para mí es una clase de chicos, una predicación para chicos, una predicación para hombres. Así me pasa en la iglesia. Los chiquitos están tomando apuntes, tenemos unas hojitas ahí. A ver, los chicos, ¿cuál es la voz más importante de esta tierra? ¿Cuál es la voz que ustedes tienen que prestar atención? La voz más importante de esta tierra. Está al lado de ustedes. Papá y mamá. La voz más importante que Dios puso en esta tierra es la de su papá y su mamá. Y si son hijos de Dios, mucho más todavía. Porque ellos los van a guiar a los caminos del Señor. La palabra que ellos dicen siempre los tienen que guiar a la palabra de Dios. Por eso es importante la voz de los padres. Y que los hijos comprendan esto. Porque ustedes velan también por las almas de sus hijos. Y los quieren pastorear. Y los hijos tienen que prestar atención a la voz de su papá y su mamá. No hagas esto, hijo,
Porque Dios dice que, y cuando papá y mamá hablan, yo dejo todo, dejo de hacer todo, tengo que prestar sumamente atención. Y van a tener la bendición del Señor, ¿sí? Bueno, anoten eso, no se olviden. De ahí, hagan un dibujito. Ustedes pegándole al pastor, por lo que dijo. Bueno, fíjense que ahí cuando dice, precioso esto, porque dice, porque la palabra de Dios, versículo 12, es viva y eficaz. Lo que nos está dando ahora es lo que la palabra de Dios es, lo que es para nosotros. Porque la misma dice que es una espada que es viva, poderosa, afilada. Pero lo que nosotros estamos viendo ahí es que no solamente eso, sino que es una espada, la palabra de Dios, pero tiene el poder de hacer una incisión casi como un bisturí. O sea, y uno piensa, la espada, ¿qué hace? Te corta al medio, no es un bisturí como un cirujano, pero acá el autor de Hebreos tiene ese concepto en mente. Es una espada que te va a atravesar porque llega hasta lo más profundo, pero la incisión que hace es como la de un bisturí. O sea, es perfecto, es un corte muy preciso, es como una cirugía. ¿Por qué? Porque cuando un cirujano usa un bisturí, y acá noten que cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, lo que tenían en mente era la espada que se usaba para la batalla, una espada corta. Pero cuando atravesaba, capaz que lo pasaba de lado. Algunos, según cuánta armadura tengo, cuánto estaba vestido, pero lo iba a matar seguro. Pero ahora dice que llega hasta las partes, hasta las coyunturas. Pero noten que dice el alma. ¿Cómo podemos partir el alma? Es algo que no se ve. Dice ahí que las coyunturas y el tuétano y los huesos, pero lo que está diciendo dice que llega hasta las profundidades del alma y del espíritu. Y entonces noten algo. Si hay tanto énfasis en que yo tengo que prestar atención, que la Biblia es algo que necesito, la palabra de Dios es algo que necesito, no solamente es algo que a mí me va a traspasar, que me va a cortar, o que uno lo puede decir, acá lo mirá y decía, me va a lastimar, y lo que la palabra de Dios quiere hacer es eso, es dejar una huella en tu vida. Cuando alguien se cortó alguna vez, tiene una cicatriz cortando un tomate, chac, uy, acá todavía tengo la cicatriz. Es algo y recordamos lo que nos pasó, otra cirugía, lo que haya pasado. Es una marca. Ahora, noten que la compara con eso y no con una loción de afeitar. La palabra de Dios no es algo, te deja suavecita la cara, algo que... No. La palabra de Dios es incisiva. Te va a penetrar y muchas veces no te va a gustar. Pero va a llegar hasta donde tiene que llegar, porque lo que tiene que ser transformado es tu corazón. Lo que tiene que ser cambiado y lo que el Señor está cambiado es tu corazón. Y por eso nosotros necesitamos prestar atención. Porque noten que dice que conoce nuestros pensamientos e intenciones. Entonces quiere decir que conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, la palabra de Dios, mejor que nosotros mismos. No, yo me conozco bien, yo sé quién soy. No, yo no sé, tengo un corazón tan engañoso. La palabra de Dios sí sabe. Por eso nosotros tenemos que recordarla. Me encanta cómo lo describe Matthew Henry. Lo cito, dice, la palabra de Dios es viva porque participa de la vida misma de Dios que la inspira y la sopla. Y eso es algo precioso. Bueno, ahí leímos el texto de Pablo en 2 de Timoteo 3:16. No solo que es viva, sino que también es vital la palabra de Dios. La necesitamos para vivir. Y no podemos estar separadas. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 23 y 25. 1 Pedro 1, 23 y 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Si ustedes pueden, tienen un lapicito, subrayen la palabra, ¿bien? Lo importante que es.
Pero cuando volvemos al texto de Hebreo, dice que también es eficaz, o sea, es operante, ¿no? ¿Vieron los anuncios de las publicidades de esos que calman los dolores? Y parece que ponen todas las publicidades juntas y no sabes qué comprarte. Uno es mejor que otro, ¿no? Y uno en 24 horas, el otro en 12, el otro al instante. O sea, y uno muestra qué eficaz es. Y entonces nosotros buscamos el que es más eficaz. Tengo un dolor insoportable. Según la propaganda, este es el más eficaz porque dice que al instante. Y lo ves que el tipo levanta así y se toma el cosito y ahora está levantando, no sé, un mueble, un modular. Este es eficaz. Bueno, la palabra de Dios es eficaz. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Como Dios mismo es que es operante porque Dios mismo está en la palabra. Ahí la palabra eficaz es energes, es como energeo, es como sale la energía, viene la energía de la palabra de Dios que se aplica a Dios en lugares como, bueno, hay algunos textos, 1 Corintios 12:6, por ejemplo, o Filipenses 2:13, que dice que Dios es quien obra, y ahí otra vez usa la palabra energeo, Dios es el quien obra en vosotros. O sea, enérgicamente Dios está obrando en vosotros. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Es enérgica, es poderosa, pero noten que dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y aquí déjenme explicarles un poco para que comprendamos lo que es la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Dice, es tajante, cortante, más. Ese término más es comparativo. Busca cualquier cosa que te pueda cambiar, busca por cualquier lado, pero la palabra de Dios es más. Y acá está diciendo que esta espada no es como la espada del soldado romano que vos te estás pensando que te puede atravesar. Esta espada es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Porque no solo penetra hasta lugares que conocemos o que un cirujano puede ver, como las coyunturas o los tuétanos, sino que está sobre el alma y el espíritu. Entonces una espada común no puede hacer eso. La palabra de Dios sí lo puede hacer. Buscar cualquier método humano no te va a saciar. Lo que necesitas es la palabra de Dios, porque es lo que puede ayudarte, lo que te va a ayudar. Que cualquier espada de 2 filos, dice. Y el vocablo acá usa el autor de la espada, ¿no? Cuando dice de la espada, es una espada corta que se llamaba Macaira. Es la espada que usa Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu. Es una palabra corta que usaban los soldados romanos para luchar cuerpo a cuerpo. Cuando se arreciaba la batalla, iba la infantería, sacaban su espada corta y eran golpes certeros. Ellos sabían dónde clavar para aniquilarte. Y entonces, ¡ya! Y se iban a otro, ¡ya! Y así. Es lo que el autor está diciendo acá. Es esa espada. No es la espada que el Señor desenvaina en Apocalipsis, por ejemplo. O sea, que viene con la espada. Esa es una espada que el término es romfaya. Es una espada larga que viene a traer juicio, condenación. O sea, ya viene a aniquilar. Esta espada te va a penetrar y lo que va a hacer es que te va a sanar. Y fíjese, ¿cómo una espada puede sanar? Porque la palabra de Dios tiene eso. Te atraviesa la palabra de Dios, pero a su vez te sana, te trae alivio, te ayuda, te anima en la fe, creces en la fe. Y entonces esto es interesante porque cuando nosotros vemos esto, yo cité ahí Efesios capítulo 6, porque lo que necesitamos es la palabra de Dios en nuestras manos, porque todavía estamos en guerra. Cuando descuidamos la palabra de Dios, somos soldados que salimos a la guerra con un plumero. ¿Y vos saldrías a la guerra a batallar con un plumero? Te mato a plumerazo. No, un disparate. Necesitamos un arma, dame un fusil, dame una ametralladora, algo que sea efectivo, eficaz. Bueno, eso es la palabra de Dios. Es lo que el Señor está diciendo. Significa literalmente ahí de 2 filos, de 2 bocas. Lo que hace que es muy penetrante. Bueno, ahí la mención del alma y del espíritu, las coyunturas y tuétanos no tiene por objeto describir las partes del cuerpo, ¿no? Qué lindo, me está enseñando anatomía. No tiene esa intención. Sino lo que nos quiere decir es que solo la más honda penetración en los pensamientos mismos y en las intenciones del corazón. Lo que estás pensando y lo que todavía no pensaste, pero tu corazón está maquinando, y lo que no hiciste, pero tu corazón está maquinando y no te das cuenta,
la palabra de Dios al leerla te lo va a sacar y te lo va a revelar. Por eso necesitamos la palabra de Dios, porque hace esa tarea. Noten que ahí está la palabra, dice discierne, discierne. Y este discernimiento, la palabra ahí en griega es como la palabra criticar, es críticos, pero de una forma de estar exponiéndonos a nosotros, como criticándonos nuestra condición. Bueno, a ver, voy a hacer un justo juicio crítico de cómo vos estás viviendo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Discierne, esa palabra, capaz de juzgar, es lo que hace la palabra de Dios. Y llega a los últimos recovecos del ser, lo que hace que el hombre acá, el creyente, dice ahí, quede totalmente desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es algo precioso. Y eso es algo precioso, porque cuando nosotros vemos esto, y es cierto que el autor habla de la creación, ¿no? De cuando dice, queda desnudo, o sea, está la creación misma. Podemos pensar en eso, porque también la palabra de Dios dice, el universo creado como patente a la mirada escrutadora de Dios. Pero los vocablos que utiliza acá, se está refiriendo, según el contexto que viene hablando el autor de Hebreos, haciendo una comparación del Antiguo Testamento, el sacerdocio, los sacrificios, los animales, con lo que Cristo hace y ahora con lo que la palabra de Dios hace, entonces el contexto de lo que está pensando acá, que queda desnudo y abierto, se está refiriendo a cuando se abrían los animales, porque sigue el mismo contexto. No de una persona desnuda. Bueno, estamos desnudos en nuestro corazón delante de Él. Pero acá lo que dice es que queda desnudo, podríamos decir, con el cuello descubierto. La palabra que utiliza ahí es tragelizo. Y la palabra tragelizo se puede describir, esa palabra desnuda, de tres maneras. La primera es que podría ser cuando los luchadores en esa época luchaban, cuando hacían una toma que lo agarraban del cuello y lo asfixiaban, ya el luchador se rendía, pues no podía respirar. Lo agarraba del cuello. La otra puede ser también cuando se desgollaba un animal y le dejaba el cuello. El cirujano en ese entonces se utilizaba la palabra tragelizo cuando tenían que hacer una operación que se giraba el cuello y se abría para hacer una incisión. Entonces esa es la palabra también. Pero la tercera opción es la que hacía el sacerdote. Cuando iba a traer un animal, ¿qué hacía? Lo abría para ver si había alguna imperfección. Y quedaba todo expuesto para ver si estaba bien para el sacrificio. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios hace y lo que el autor de Hebreos tiene en mente. Yo creo que es poner el cuello, porque el cuello es algo que resalta mucho ahí. Digamos, cuando uno va estudiando la palabra, lo que está diciendo es que la palabra de Dios te abre y te mira a ver cómo estás adentro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cada día? Exponernos como un sacrificio a que el Señor nos abra para que vea lo que hay adentro. Y eso lo hace la palabra de Dios. Exponer nuestro cuello, podríamos decir, a la palabra de Dios, si es lo que quiere decir el autor de Hebreos. Ahora dice los pensamientos, lo que meditás, lo que pensás, la parte moral, la sensatez, eso es. Todo lo que estás maquinando, todo lo que estás pensando, ¿pensamos bíblicamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que pensar bíblicamente. Tenemos que ver, antes de hacer las cosas, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor me dice que yo tengo que hacer? Antes de reaccionar contra un hermano, de tener algo, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Cómo yo tengo que reaccionar con mi hermano? Bueno, los pensamientos, antes de hacerlo, poder ver lo que meditás, lo que pensás. Pero noten que dice ahí las intenciones. Las intenciones. Las intenciones es que la palabra de Dios te va a guiar a lo que tu corazón quiere hacer. Todavía no lo dijiste, todavía no lo hiciste, pero tenés la intención de hacerlo. Bueno, la palabra de Dios penetra hasta ahí, hasta el corazón, y descubre la intención del corazón. Y es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Y es una exhortación. Y es muy probable que el autor tuviese en mente, como les decía, las víctimas, los sacrificios,
que eran desolladas, colgadas del cuello y abiertas muchas veces por el medio. Me decía un hermano, porque cuando una vez estaba exponiendo este texto, él es médico, él está estudiando una carrera de medicina, pero él ha estado en operaciones. Y dice que ahora hay bisturí, que cuando vas cortando, hay una punta que va cauterizando, quemando automáticamente. Entonces corta y cauteriza, corta, y entonces cada vez más precisión. Bueno, lo que hace la palabra de Dios es cortarnos como un bisturí, abrirnos, pero a su vez nos sana, también nos sana. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero estamos bajo la mirada escrutadora de Dios. ¿No les pasa a ustedes? Bueno, no sé, a mí me pasa. Escucho mensajes y son mensajes que penetran tanto que me traspasa. Está traspasando mi vida, me trae convicción de pecado, algo. Bueno, es la palabra de Dios, está haciendo ahí su tarea. No estamos hablando de emocionalismo, sino que es al leer la palabra de Dios, está diciendo esto y a mí me está traspasando, a mí me está confrontando. Bueno, eso es la palabra de Dios, tiene ese efecto. Pero ahora, en último lugar, noten ahí, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El versículo 13 casi que es como empieza el versículo 12, que es la palabra de Dios, que es tan viva y eficaz, que sabe todas las cosas, que ahora es aquel que sabe todas las cosas, que nosotros estamos delante de Él, o un día vamos a estar delante de Él y vamos a tener que rendir cuentas. Nuestra vida va a estar abierta delante del Señor. Todos nos vamos a parar delante del tribunal de Dios, cada uno de nosotros. Los niños, los grandes, los pequeños, todos. Y nuestra vida va a estar así abierta y vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas. Y es lo que el autor está diciendo. Lo que nos está marcando es: presta atención a la palabra de Dios, que ahora te está escudriñando, te está limpiando, te está sanando, te está atravesando, porque un día hay una llamada, un juicio final, que vas a tener que rendir cuentas. Y ahí ya no es el Señor el que está trabajando en tu vida, estás en esa santificación progresiva y Él te guía la palabra, la oración. Ahora ya está, es hora de rendir cuentas. Y cuando tenemos que rendir cuentas, dice, ante los ojos, noten, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, lo que hacía el sacerdote, él miraba con sus ojos y veía si el animal tenía defectos. Y es lo que la palabra de Dios nos mira, nos interpela a ver lo que hay que cambiar. Acá dice, hay que cambiarlo, el Señor lo tiene que transformar. Y el Señor lo va a transformar. Pero ahora vamos a estar un día delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la palabra ahí, dar cuenta, se utiliza una palabra que tenían los comerciantes, de ponerse un librito, que pase uno, bueno, a ver, ¿pagaste tanto? Sí, ¿debes tanto a Roma? Ah, sí, tenés que pagar. No sé, de acá no te vas, de acá o la cárcel. Hay que rendir cuentas. Va a llegar ese momento. Y es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Por eso, hermanos, cada día debemos nosotros exponer nuestro cuello a la palabra de Dios. Por eso cada día tenemos que ser atravesados por la palabra de Dios. La necesitamos, el cristiano la necesita, porque un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y nosotros ahí tenemos acá una gran advertencia. Por eso cada día tenemos que abrir la Biblia y dejar que sea expuesta a nuestra vida. Bueno, quiero concluir que la lectura de la Biblia no está exenta a riesgos, porque cuando leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que cambiar, obedecer. Y sabemos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y sabemos que hay cosas que tenemos que hacer. Pero cada vez que Dios corta con su palabra, Él sana. Como este bisturí de última generación, ¿no? Va cauterizando, va sanando. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo esa comparación de los pámpanos y la vid? Ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid, dijo el Señor. Vosotros los pámpanos. Y mi Padre es el viñador, el labrador.
los pámpanos, ¿qué había que hacer? O inclusive nosotros las parras. Alguno tiene parras, no sé si allá en Bahía hay un montón que tienen parras y las cortan y uno ve, no va a crecer nada. Y después vemos, está hermosa. Ahora ya empiezan a florecer. Pero el corte que se le dio fue... Mi suegro es experto en esto, pero mi esposa dice que las achura. Digámosle, directamente, para hacer más corto, le manda del tronco así, ¡fa! Y dice, chao, no crece más. Y de golpe vemos que sale y después unas uvas hermosas. Bueno, es doloroso eso. Y es lo que el Señor nos dice que tiene que hacer el Señor, cortarnos para que podamos llevar más fruto. Y también tiene relación con esto. Ahora, si nosotros estamos en la vid, si ustedes están en la vid, conectados a Cristo, si Cristo los ha salvado, ¿tienen alguna duda que Él, siendo la vid, no puede llegar a darles todos los frutos necesarios? Nosotros somos la vista de lo que se ve, pero por donde pasa la savia, por donde pasa todo en el tronco, ese es el Señor. Nosotros no somos la savia, la fuente que lleva para que el fruto se vea. Nosotros somos el fruto. Por eso lo que hace el Señor con nosotros, estamos injertados en Él, somos su vid, somos parte de su viña, pero Él es el que nos da todos los sustentos necesarios para que crezcamos y llevemos fruto. Y no tenemos que dudar. Si estás dudando, yo no hago nada en la iglesia, no tengo frutos, nada. Confía en el Señor porque Él está dispuesto, Él te está podando, Él te está cortando y va a hacer que dé fruto. Fruto no es solamente que haya que pararse acá a predicar o dirigir las canciones o no sé, ser ujier. Fruto es que pueda ser un ejemplo de la iglesia, cómo vivir una vida de piedad, cómo ser una mujer que ama a Dios. En el caso de los hijos, si el Señor los ha salvado, cómo ser un hijo que se sujeta a sus padres. Eso es fruto, eso es una bendición. Y la iglesia ve eso y crece. Y es alimentada y exhortada a ser igual. La pregunta inevitable. ¿Nos estamos exponiendo a la palabra de Dios? Cada uno de nosotros. No quiero que contesten, pero quiero que ustedes se examinen. Cada día se están exponiendo, aparte de todo lo que nos dice el pastor, yo le puedo decir a la iglesia, lee la Biblia, venía al estudio bíblico. Más allá de eso, después de eso, ¿están leyendo la palabra de Dios todos los días? Si los convenció lo que dice la palabra de Dios, yo creo que acá hay suficiente argumento para obedecer lo que dice. Suficiente argumento. Lo tenemos que hacer. Y tenemos que luchar y tener la espada en nuestra mano, la palabra de Dios en nuestra mano porque estamos en guerra. No podemos dejar la palabra de Dios. Pero recuerden, hermanos, y tengan esta esperanza. Ahora estamos con la espada del Espíritu luchando. Pero un día vamos a ir al cielo y el Señor nos va a decir, entregá la espada y tomá la corona. Ya no necesitamos más la espada. Se nos tiene prometida una corona de victoria. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por poder estar expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos y también animarnos a que podamos seguir haciéndolo. Y gracias también, Señor, porque no nos has dejado solos, sino nos has dado este medio tan importante para crecer en la gracia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Señor, todo va a pasar, este mundo va a pasar, pero tu palabra va a prevalecer. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tenemos esa seguridad. Gracias porque también cada día nos estás hablando. Gracias, Señor, porque aún, como dice el autor de Hebreos, nos podemos acercar al trono de la gracia en oración y recordando lo que tu palabra nos dice, nos promete, nos alienta. Gracias, Señor. Te pido que esta iglesia pueda seguir creciendo, no solamente en el conocimiento de tu palabra, sino en una vida práctica que viva tu palabra, Señor. Sigue transformando a mis hermanos, sigue animándolos, Señor. Y que en esta ciudad, no solo en Junín, sino en San Martín y en otros pueblos, ellos puedan mostrar tu palabra de una forma práctica y a su vez animar a aquellos que no tienen en consideración tu palabra, que también sepan que tu palabra es para ellos, Señor.
Tu palabra no solamente es para nosotros, nos edificamos en la iglesia, sino que tu palabra es para todo el mundo. Todo el mundo tiene que ver y prestar atención a tu palabra, Señor. Te ruego que mis hermanos, al hablar con vecinos, familiares, con los de aquí alrededor, los puedan animar a que puedan considerar a Dios y a su palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra transforma y hace el resto, Señor. Nosotros queremos estar dispuestos siempre a los pies de tu palabra y exponer nuestro cuello para que sea abierto y que nos examines a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.